Del día de hoy vamos a estar hablando acerca de las políticas de deportación masiva de los Estados Unidos, también el impacto que ha tenido en Venezuela y en otros países de la región esta deportación de ciudadanos a sus diferentes países de origen. Para eso me acompaña en el estudio 1 de Globovisión el diputado de la Asamblea Nacional, Gustavo Navas. Bienvenido. Muchísimas gracias, Luciana. Pertenece a la Comisión Permanente de Educación, Ciencia, de la Asamblea Nacional y también milita en el partido Cambiemos. Hablábamos de que esta presentación, bueno, era un poco un trabalengua, todo el nombre de la comisión en la que pertenece, pero están allí trabajando desde el Parlamento. Hablemos un poco de lo que ha sido la llegada de Donald Trump a este segundo mandato en los Estados Unidos y ya de una vez llegó con órdenes, con ejecuciones, con deportación, con diferentes anuncios que se creía que era solamente, bueno, es campaña, son anuncios, y se decía, bueno, después del 20 de enero vamos a ver lo que sucede. Pues realmente están sucediendo cosas en este corto tiempo que llevan el mandato. Mira, totalmente cierto, Luciana. Incluso yo te diría un poco más para agregarle a lo que Trump ha tenido esas políticas disruptivas que han afectado a Venezuela, que incluso en su primer mandato, en lo que ha sido Venezuela, incluso cifras del BCB, desde el año 2000 hasta el año 2014, Venezuela era un país netamente emisor de remesas. La gente más bien en Venezuela mandaba remesas a los hijos para ayudarlos, digamos, a mantener sus estipendios mediante el proceso que estaban ellos estudiando. Y era realmente un proceso donde la balanza de pagos nuestra siempre fue negativa. Pero a partir justamente de la llegada de Trump, de las sanciones económicas, vemos que el país en la balanza de pagos del BCB empieza ya a partir del año 2016 a tener una balanza justamente donde las remesas son positivas. Es decir, recibimos más remesas que las que salen. Incluso justamente que las sanciones van teniendo impacto, es un crecimiento muy exponencial. Año 2016, 190 millones. Año 2017, 500 millones. Año 2018, 1.900 millones. Y año 2024, 3.800 millones. Lo cual nos lleva justamente a, como bien estás planteando, una política que ha sido totalmente abrupta para este año, en la cual Trump justamente ha estado deportando o ha tenido justamente esa balanza de deportar a aquellas personas que tienen un estatus de protección temporal, los TPS, para poder trabajar, donde incluso venezolanos del año 2023 para acá son unos 350.000 y del año 2023 para la actualidad son unos 250.000 según cifras de ACNUR, que dan un total de 600.000 personas que en promedio cada una a lo que mandan a Venezuela son como unos $200, multiplicando las 600.000 por $200 serían unos 120 millones que se mandan al mes de Estados Unidos a Venezuela, que para sacar la proyección del año 2025 lo multiplicamos por 12 y son 1.440 millones que justamente dejarían de llegar a Venezuela, y comparándolo con el año previo es una pérdida incluso de casi un 40% de remesas que llegan al país y que justamente son sostén de los hogares, porque dicen consultoras como Tenas Group o entre otras a nivel nacional que estas remesas son para el 30% de las familias en el país, el sustento con el cual llegan a pagar la comida, la alimentación y la educación. Diputado, esto de que anteriormente se enviaban remesas de Venezuela hacia afuera para pues ayudar a jóvenes que estaban estudiando, diferentes familiares, y ahora ha cambiado, ha sido del extranjero hacia Venezuela. Para unos responde a que la situación económica en Venezuela ha desmejorado debido a las sanciones económicas, debido a toda la presión internacional, pero para otros dicen que ha desmejorado de acuerdo a las políticas internas del gobierno. Desde su punto de vista, ¿cuáles son las variables que ha hecho que se haya hecho a la inversa el tema de las remesas? Desde mi punto de vista, realmente ha habido unas malas políticas implementadas en la parte económica desde el oficialismo en el país, que efectivamente las sanciones catalizan, profundizan el impacto y lo magnifican. Porque en efecto podemos ver que lo que son las empresas, efectivamente tenemos datos, cifras, donde por ejemplo la Asociación Venezolana de Derecho Tributario nos dice que de cada 10 bolívares que la empresa produce, 8 se van al tema tributario. Y todavía en el peor de los casos hay empresas que en el caso de no generar utilidades, no por su condición de ingreso, de producción, de beneficio, de utilidad, sino por su condición de empresa, aunque no generen ningún ingreso, tienen que seguir pagando impuestos. No, pero se supone que esto regresa a la nación, regresa para el beneficio de los ciudadanos todo lo que va al fisco. Claro, pero hay un problema ahí. Tú tienes que cobrar, digamos, tributación conforme al crecimiento de lo que la empresa, el sector industrial, el emprendedor genera realmente en su flujo de caja. Porque si tú vas tributando sin consultarle, digamos, a este sector económico de los agentes, cuál puede ser, digamos, su balance de proyección, de crecimiento en cada año, y simplemente pones una tasa tributaria de acuerdo a tu necesidad como Estado, efectivamente tú estás asfixiando el sector económico, estás cerrándole el flujo de ingresos a las empresas y muchas veces tienen que cerrar la Santa María. Desde el Parlamento se ha generado recientemente la ley de armonización fiscal, precisamente para equilibrar un poco esto. Hablemos de esa ley, ya que estamos en este tema. Bueno, fíjate que incluso más allá de esa ley que se aprobó ya hace un tiempo, todavía el problema se sigue viendo. Hay impuestos regionales, locales que no se están rigiendo el tema de la ley. Incluso desde Cambiemos hemos propuesto, digamos, temas muy elementales
como por ejemplo la eliminación del IGTF. Eso es un impuesto que incluso a veces puede estar hasta sobredimensionado, porque ¿qué puede ser, digamos, una gran transacción financiera? Comprar en un supermercado con divisa, algunas legumbres, algunas cuestiones del aseo y pagar por eso el 3% de ese impuesto. Efectivamente, esto a emprendedores, esto a empresas, digamos, les genera un tema simplemente que las pecha, las puede dejar, digamos, carentes de flujo de caja, reduce su capacidad de crecimiento económico y como además es un país con un crédito bancario extremadamente limitado por el tema de la reserva legal de un 70 y pico %, de la más alta de la región, incluso la más alta inclusive, ya que en el promedio es 5 o 7% en los países, digamos, vecinos, y vemos que entonces el crédito bancario no se está dando. Y una empresa, un emprendedor, para poder reinvertir en su propia empresa y generar mayor crecimiento, mayor, digamos, cadena de producción, comercialización, se ve limitado que con su propio capital tenga que hacerlo. Y como te estoy diciendo ahorita, si el impuesto te está limitando el capital, no tienes el crédito, estancas la economía y justamente frenas el proceso económico. Que sin contar el tema de las remesas, que también es un problema bastante álgido, porque si estas no llegan al país, efectivamente la capacidad de divisa que hay justamente en el sistema venezolano disminuye. ¿Y qué nos trae esto? Menor capacidad de adquisición de dólar, porque este aumenta en precio, la moneda local disminuye, y tenemos entonces un proceso de inflación bastante fuerte y claro. Diputado, para que exista una deportación o exista un inmigrante, bueno, tiene que haber un viajero, tiene que haber un venezolano que salió del territorio nacional, llegó a los Estados Unidos y pues posteriormente es deportado. Desde los análisis, desde los factores que maneja Cambiemos, ¿cuáles han sido esos principales motivos que han generado la migración de estos venezolanos? Porque muchos expertos en migración dicen que no solamente se debe a temas económicos, a tema país, también hablan de que la migración es una decisión individual, muy personal, que muchas familias, bueno, han decidido irse del país no solamente por un factor político o económico, sino por una decisión de, bueno, voy a cambiar, voy a dedicarme a otra cosa, voy a migrar con mi familia y me voy a los Estados Unidos. Entonces, ¿cuáles son esos principales factores analizados desde Cambiemos? Mira, desde Cambiemos yo te diría que a pesar de que hay un sinfín de razones todas válidas para migrar, muchas emocionales, muchas de otra índole, yo sí diría que realmente, aunque no sean todas, la gran mayoría, tal vez un 90% son de índole económico. O una economía presente en la cual estás muy limitado, o una economía futura en la cual tú ves que tus hijos no van a tener esa calidad de vida que tal vez tú tuviste en el pasado. ¿Y qué lleva a eso? Muchas veces a que esta migración sea extremadamente complicada, sea a veces muy forzada, caminos irregulares para poder llegar a un destino en el cual plantea una llegada, tienen que a veces vender todos sus recursos, digamos, de bienes inmuebles, renunciar a todo, para todavía tener la incertidumbre de que si realmente vas a lograr ese sueño que afuera aquí no conseguiste. ¿Qué pasa? Incluso la ironía del caso es que cuando incluso el tema de deportación se está iniciando, ya desde el 10 de febrero han llegado vuelos del plan Vuelta a la Patria con venezolanos que retornan al país. Digamos que el proceso todavía ha sido, aunque reconozco que efectivamente el sistema Vuelta a la Patria está actuando de manera tal que cumple con los principios primero de dignidad que se ha pedido, venezolanos que vengan sin esposa. Pero es un plan que no es nuevo, no es a raíz solamente de las políticas de Donald Trump, es un plan que tiene rato ya repatriando venezolanos. Totalmente, totalmente, eso es cierto. Incluso lo que yo diría que es un plan que todavía se ha quedado en la insuficiencia de lo que es el deber ser, porque está bien, digamos que vienen los venezolanos, se les hace un chequeo médico, un chequeo de antecedentes, y luego la buena de Dios verá en ellos qué hacen, porque realmente no hay un seguimiento de lo que un venezolano, digamos, en su derecho nacional, de un derecho al trabajo, un derecho a salud, un derecho a la alimentación, se le puede proporcionar más allá de esto, y desde que Cambiemos vemos vital que ese acompañamiento no sea nada más hasta el aeropuerto en Venezuela, sino que además se le ofrezca una bolsa de trabajo para migrantes retornados. Después... De eso vamos a estar hablando justamente porque, bueno, ya regresaron, ya están en territorio venezolano. Ahora vamos a ver qué va a pasar con esas fuentes de empleo, qué va a pasar con esas familias para su manutención ahora que han vuelto a Venezuela. En entrevista con el diputado de la Asamblea Nacional, Gustavo Navas, hacemos una pausa.